Conversamos al principio de la clase que entendíamos por estructura metálica. Ahí, ¿cierto? Hay una definición de la cual ustedes se pueden agarrar, ¿ya? Y básicamente no es más que la misma definición de estructura que ustedes ya conocen seguramente o tienen noción, pero en la cual tiene que haber metal, acero principalmente, ¿ya? En toda o parte de la estructura, ¿cierto? O parte importante de la estructura soportante. Tiene obviamente ciertas características que la hacen propia en relación a otro tipo de estructura, ¿ya? Que las vamos a ir viendo, ¿ya? Y como siempre, no olvidar que a pesar de que tenga una materialidad especial, en este caso como acero, para hacer estructura tiene que cumplir con esas tres condiciones: ser estable, resistente y rígido. Ustedes ya saben qué significan esas tres cosas, para que las vamos a preguntar. ¿Ya? Eso es para tener más o menos claro qué es lo que entendemos por estructura metálica. Ahora, sistemas estructurales son lo que conforma este esqueleto soportante, ¿ya? Y hay dos sistemas estructurales que se combinan cuando uno se enfrenta a la estructura metálica: el sistema principal y el sistema secundario, ¿ya? El sistema metálico principal es el que soporta las cargas, ¿cierto? El sistema estructural propiamente tal, ¿ya? El que no puede fallar, el que no puede tener, digamos, ningún problema, digamos, importante, porque si no compromete la estabilidad completa del sistema, de la estructura, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar los distintos elementos que conforman esa estructura. Primero están las vigas, ¿cierto? Metálicas, que por excelencia son elementos esbeltos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esbelto? Que son alargados, por decirlo de una manera simple, ¿ya? Tienen una dimensión muy larga en relación al resto, a las otras dimensiones, ¿ya? Y las vigas tienen como principal función en una estructura metálica trabajar en flexión, ¿ya? Eso ya, ¿cierto? Es algo que más o menos deberíamos entender o saber. Es decir, soportar cargas que son perpendiculares a su eje longitudinal, de manera tal de que a través de la flexión traspasan esa carga a los puntos de apoyo y ahí, ¿cierto?, transmiten, ¿cierto?, esa carga hacia otros elementos, ¿ya? Por tanto, cuando yo hablo de vigas en general, y principalmente vigas metálicas, inmediatamente yo tengo que asociar y pensar que la principal forma de trabajo de esa viga es flexión, ¿ya? Porque usualmente se disponen o se colocan dentro de la estructura de manera horizontal, ¿cierto? Es casi típico. No es excluyente, porque también podemos encontrar vigas que son inclinadas, ¿ya? Pero usualmente las vigas metálicas se colocan de manera horizontal, porque la idea es que trabajen justamente de esa manera, en flexión, ¿ya? Pilares, los pilares metálicos también, ¿cierto?, son elementos típicos cuya función principal dentro de la estructura soportante es trabajar en compresión o flexo-compresión, ¿ya? Es decir, soportar cargas a través de su eje, a diferencia de la viga, ¿cierto?, tiene que soportar cargas que son perpendiculares a su eje, en cambio el pilar tiene que ser cargas principalmente en su eje. Y eso hace que tenga que trabajar de manera axial, ya son conceptos que ya manejamos, ¿sí? Después tenemos las diagonales, ¿cierto?, o riostras, que son típicas en la estructura metálica, ¿ya? Que son elementos en general bien esbeltos, ¿cierto?, muy delgados, que tienen por función trabajar de manera axial, ¿ya? Es decir, transmitir cargas de tracción y compresión solamente, ¿ya? Y lo que buscan, ¿cierto?, es rigidizar alguna parte de la estructura, de manera tal de darle mayor rigidez lateral a la estructura. Por ejemplo, es típico verla, digamos, en este marco, ¿cierto? Lo que pasa es que en estos galpones son muy flexibles y la dirección larga.
Cuando usted tiene un galpón así, ¿cierto? Con marcos, ¿cierto? Paralelos. Ante una carga, digamos, frontal, esto es muy flexible, ¿cierto? Es muy deformable. Y una forma de evitar ese problema es, ¿cierto?, los famosos riostras, que se colocan usualmente, ¿cierto?, uniendo se nota el mono, está lleno de rayas, no entiendo. Y eso rigidiza esta estructura y evita que esa deformación sea excesiva, ¿ya? Y esas riostras pueden funcionar en cualquier marco, ¿cierto? O geometría, digamos, estructural, que a veces se colocan aquí también, ¿ya? En el cubierto. Eso también rigidiza de la misma manera. Ahí se ve. Y son elementos bien delgados. Y uno se pregunta, bueno, ¿va a soportar esas cosas ahí o no? Porque las cargas que pueden llegar ahí son importantes. Bueno, la idea es que trabajen axialmente, no de otra manera. Entonces, cuando un elemento como este, por algún error de construcción o de geometría, tiene que soportar flexión, por ejemplo, lo que pasa es que se dobla, porque no está preparado para eso, ¿ya? Esto tiene que trabajar en una axial. Si tenemos un marco al cual le ponemos diagonal, entonces cuando este marco, ¿cierto?, se vea esforzado por una carga, en esa dirección va a tratar de deformarse hacia allá. ¿Y quién se lo va a impedir? ¿O quién va a impedir que esa deformación sea excesiva? Esta diagonal, trabajando en tracción, ¿cierto?, y esta otra trabajando en compresión. Entonces se genera un trabajo conjunto. Y para eso se requiere, obviamente, que esté la geometría correcta, que esté bien calculado, que esté bien ejecutado, ¿cierto? Porque si hay un desfase, ¿cierto?, si la unión, ¿cierto?, de la riostra no es precisa, lo que va a pasar es que va a quedar corrido, y ante un pequeño corrimiento lo que va a pasar es que se va a empezar a asumir cargas de torsión, de flexión, y eso la va a doblar finalmente, ¿ya? Por eso las uniones tienen que ser en general bastante precisas, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, claro, aquí se ve, digamos, una serie de cosas unidas, pero lo que se espera es que el eje, ¿cierto?, de esta riostra coincida con el eje, ¿cierto?, de los elementos principales, ¿ya? Porque ahí yo garantizo que las cargas van a transmitirse axialmente hacia la, ¿ya? Lo que no pasaría, por ejemplo, si esta riostra por algún motivo me queda acá, supongamos que quede. Entonces, el eje de esta riostra, ¿a dónde va a llegar? Por tanto, aquí se va a producir un problema, ¿ya? Porque aquí este pilar no le va a estar transmitiendo solo carga axial, le va a estar transmitiendo flexión, ¿ya? Y lo que va a pasar finalmente es que esto se dobla, ¿ya? Ahora, que quede perfectamente alineada tampoco, ¿cierto?, quiere decir que es totalmente infalible la situación, porque como vamos a ver más adelante, a veces hay problemas que no tienen que ver con la geometría, ¿cierto? Hay problemas adicionales que las estructuras pueden tener y que finalmente también pueden causar un daño en una riostra que igual puede estar perfectamente alineada, ¿ya? Lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Pero ese es el espíritu un poco de la diagonal. Los marcos rígidos son un subsistema dentro de un sistema estructural, ¿ya?
¿Qué son los marcos rígidos? Son marcos estructurales, similar a los que estábamos hablando recién, pero que son rígidos. ¿Qué quiere decir? Que las uniones, por decirlo de alguna manera simple, las uniones que hay entre elementos son rígidos. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Como esa unión es rígida, esto no es muy deformable, no es muy flexible. ¿Ya? Si llega una carga aquí, lateral por ejemplo, esto no va a ser muy deformable, como el ejemplo que vimos recién. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nudo rígido, ¿ya? Unión rígida. Usualmente cuando los marcos estructurales tienen unión rígida no requieren diagonal, porque están pensadas. ¿Ya? Por ejemplo, este tipo de uniones, ¿cierto? Aquí igual depende mucho de cómo está unido el tipo de distribución de pesos que se le pone o de soldadura. ¿Ya? Pero generalmente cuando se construyen estructuras de este tipo, marcos, con pilares importantes, vigas, digamos, de buena dimensión, las uniones que se requieren aquí son rígidas, ¿ya? O las que están pensadas, ¿ya? Y una unión rígida se puede conseguir de muchas maneras, ¿ya? Usualmente reforzando la unión, ¿ya? Es decir, aquí para yo asegurarme de que esto sea totalmente rígido, yo puedo, ¿cierto?, poner algún tipo de refuerzo, de manera de que aseguro cuál es el espíritu de que algo sea rígido, de que no se produzca un giro, ¿ya? De que la viga no gire en torno al pilar, ¿ya? Esa es la idea. ¿Y cómo aseguro eso? Bueno, haciendo la unión lo más rígida posible, rigidizándola con elementos que eviten que haya un giro relativo entre la viga y el pilar. ¿Ya? Fíjense acá, en este tipo de galpones, esto se considera totalmente rígido. ¿Por qué? Porque aquí, fíjense la dimensión que tiene el pilar y la viga en relación al resto. Es decir, fíjense el pilar, se va adelgazando hacia abajo. Lo mismo la viga. Por tanto, la dimensión que tienen aquí los elementos en la zona de unión es bastante grande, ¿ya? Y eso genera que la unión, al generarse una unión ahí, lo más probable es que tenga que tener muchos elementos. Es decir, usualmente estas uniones son así, ¿eh? Son así, a ver nada. Y eso genera una rigidez bastante importante. Es decir, ahí no hay ni una posibilidad de que un elemento gire en torno al otro. Si esto se gira o trata de formarse, se va a traer la viga con él, ¿ya? A diferencia de las uniones con la fundación acá, aquí las uniones con la fundación lo más probable es que sean flexibles, es decir, que funcionen como una roca. Y ahí sí gira libremente cuando esto se quiere deformar, lo más probable es que esto pueda rotar, ¿ya? No aquí no va a haber rotación. Entonces cuando queremos tener una estructura que sea poco deformable lateralmente, con uniones altamente rígidas, entonces decimos que eso es un marco rígido, ¿ya? Y no requiere rigidizadores externos, como los diagonales, ¿ya? Y ahí está, digamos, el otro que por lógica y lo que hablamos recién es el marco arrastrado, que es cuando tenemos marcos que son más flexibles, marcos que no tienen unidad rígida. Como esos marcos no tienen unidades rígidas, como lo veíamos recién, esas unidades funcionan como si fueran articuladas, como rótulas. Y al funcionar así son muy flexibles. Y para evitar que la deformación sea excesiva, ahí aparecen las diagonales. Aquí uno puede, ¿cierto?, sin mucho análisis, darse cuenta de que las estructuras cuando tienen diagonales es porque son, ¿cierto?, elementos que aquí claramente esta unión no es rígida. Si fuese
sucede. Mira, son elementos muy delgados. Por tanto, eso no tiene una posibilidad de ser rígido. Lo que va a pasar cuando esto se quiera deformar es que, ¿cierto? Esto va a ser así y lo más probable es que este elemento se mantenga horizontal, ¿cierto? O se flexe por arriba, entonces ahí ya se produjo un giro. No fue rígida la cosa. A diferencia, digamos, de los marcos que veíamos en las imágenes anteriores, que son mucho más robustos los elementos, y obviamente iba a ser rígido. Cuando hablamos de estructura metálica, usualmente los rigidizadores son diagonales, son elementos metálicos en diagonal. ¿Ya? Lo digo porque hay otros elementos que se utilizan como rigidizadores, pero que no se utilizan en estructuras metálicas, ¿ya? Que también sirven para rigidizar. Por ejemplo, en estructuras de madera o en estructuras de acero carbonizado liviano. También se utilizan como rigidizadores las placas estructurales. ¿Ya? Es decir, si ustedes tienen un marco de madera, el marco de madera por definición es flexible. ¿Ya? Aunque aquí le pongan todos los clavos que quieran, va a seguir siendo flexible. ¿Ya? La única forma de rigidizar, digamos, un marco de madera es poniéndole un refuerzo. Tal como pensamos en hacerlo, pero aquí un refuerzo que sería como una diagonal, para que esto sea rígido. Si no, lo otro es ponerle las diagonales completas, así, o una placa estructural completa. Eso también rigidiza. ¿Sí? Pero eso es de madera. Pero en acero no se utiliza eso. No utilizan placas, digamos, para rigidizar. Ustedes pueden poner placa allí. ¿Sí? Ahí me dicen, no, yo aquí le pongo una placa estructural y queda rígida la estructura. Eso no funciona en acero, porque la estructura de acero se va a llevar digamos, la placa estructural no va a hacer ni cosquilla. ¿Ya? La placa estructural de madera me refiero. Cuando hablo de placa estructural es de madera. ¿Se entiende? Claro, un terciado estructural, por ejemplo. Eso no se puede hacer en estructura metálica. Yo no puedo poner un terciado estructural, ¿cierto? Decir, no, yo no quiero diagonales. Pongámosle un terciado estructural aquí y quedamos listos. Eso no va a funcionar. ¿Ya? El acero, digamos, va a moler la placa de madera estructural. Entonces, la única forma de que la estructura metálica quede rigidizada cuando es flexible es con diagonal. ¿Ya? Diagonales del mismo acero. Ahora, hay muchas veces que los alumnos me preguntan cuál es la diferencia entre los dos marcos, el marco rígido y el estrado. Claro, más allá de lo que uno puede definir, lo que uno tiene que entender es que la diferencia está en el tipo de unión de los elementos. Ahí está la gran diferencia. ¿Ya? El marco rígido, las uniones son rígidas, poco flexibles. Y el marco riostrado, las uniones son flexibles o rotuladas. ¿Ya? Y por eso se requieren diagonales para rigidizar. Y los dos buscan lo mismo, los dos buscan tener una buena rigidez y no deformarse demasiado. ¿Ya? En ambos se busca el mismo objetivo, de manera distinta. Después tenemos el otro subsistema, que son las armaduras o reticulados, ¿ya? Que son subsistemas mucho más grandes en general. Y que ya lo hemos visto otras veces, ¿cierto? La lógica de los reticulados es ser un armazón que sea capaz de trabajar en conjunto. ¿Ya? Y la gran gracia que tienen los reticulados es que cada elemento, ¿cierto? Cada elemento que está aquí, cada una de esas barras, trabaja de manera axial solamente, ¿cierto? O en tracción o en compresión. Pero el sistema completo que ellas forman puede trabajar de todas las formas posibles. ¿Ya? Es decir, si yo pienso en esa cercha completa, esa cercha como conjunto, como subsistema, puede trabajar en tracción, en compresión, en flexión, en torsión, en corte, todo. ¿Ya? Esa es la gran gracia, ¿cierto? De que juntando una serie de elementos pequeños que trabajan solamente cada uno de ellos, solamente en tracción y compresión, se genera un sistema que es capaz de absorber y trabajar de todas las formas posibles. ¿Ya?
Y ese es uno de los grandes beneficios que tienen los reticulados, ¿ya? Y que por excelencia, ¿cierto?, son de acero. No es excluyente, ¿cierto? Hay reticulados que son de otros materiales, como la madera, por ejemplo, ¿ya? Incluso de hormigón, ¿no? Hay algunos reticulados que se pueden hacer de hormigón. Pero los que tienen la mejor funcionalidad son los que se hacen de acero, ¿ya? Porque más allá de que el reticulado geométricamente funciona muy bien, como dicen, el acero le aporta o complementa muy bien. ¿Por qué? Porque el acero se requiere muy poco material para tener un elemento muy resistente. Por tanto, yo puedo hacer elementos pequeños, de poca dimensión, pero muy resistentes, ¿ya? Y ese es un gran beneficio que tiene el acero. Entonces, esa combinación del material acero con la geometría del acero puede dar para lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y de hecho hay un montón de ejemplos que ustedes pueden buscar, hay galpones gigantescos que son de reticulado, ¿ya? Y a veces uno se pregunta cómo se mantienen en pie, digamos, ¿ya? Y es por la lógica, digamos, de la geometría combinada con las bondades del material, que en este caso es el acero. Bien. Esos son los sistemas y subsistemas estructurales que podemos encontrar en general en una estructura metálica, ¿ya? Son los más importantes, que son los que se repiten siempre, ¿ya? Obviamente, como está hablando de acero ahora, tiene sus particularidades que tenemos que tener en cuenta y que ahí aparecen, ¿ya? Ahora bien, no todo es maravilla, ¿cierto? En el acero. También vamos a tener falencias, problemas, y que no son pocos, y que tenemos que tenerlos claros, porque a veces, ¿cierto?, uno se ve, ¿cómo se dice?, maravillado con el acero, pero hay que tener claro que también tiene limitaciones, ¿ya? Pandeo es un fenómeno típico y que se da principalmente en el acero, no en otros materiales, ¿ya? ¿Qué es lo que es el pandeo? ¿Habían escuchado ese concepto? ¿Sí? ¿Qué es lo que es? La curvatura en la... Por ahí, ¿ya? Tiene que ver con, ¿cierto?, con deformación, con curvatura, pero el pandeo es un fenómeno de inestabilidad que se da en los aceros, ¿ya? ¿Por la longitud más que nada? Por varios factores. Más que la longitud, es por la esbeltez. La esbeltez es la relación entre la longitud y el espesor o la altura del elemento, ¿cierto? Y cuando tenemos un elemento alargado, esto va a tener típicamente una longitud y una altura, ¿ya? Entonces, la relación entre esos dos, ¿cierto?, es lo que algunos definen como esbeltez, ¿ya? Entonces, entre más chico es este número, más esbelto es, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Entonces, el más pequeño, por decirlo de alguna manera, entonces el elemento es más esbelto. Bien, ¿ya? ¿Y qué quiere decir que esto sea más pequeño? Que la relación entre largo y alto del elemento se agudiza, es decir, se vuelve esto más alargado, ¿cierto?, o más angosto, ¿ya? Y entre más alargado y más angosto es, más esbelto es, y es más probable que suceda un fenómeno de pandeo, ¿ya? Hay muchas definiciones que ustedes pueden encontrar de lo que es pandeo, ¿ya?, en la literatura, ¿ya? Algunas pueden ser más enredadas de entender que otras, ¿ya? Lo más simple de entender es, primero, que está relacionado con la esbeltez del elemento, ¿ya? Ahora bien, ¿en qué afecta la esbeltez? La esbeltez no necesariamente es mala, sino que tiene que ver en cómo también trabaja. Una cosa es la esbeltez, ¿cierto?, que es la geometría, y el otro es la forma en que trabaja el elemento, ¿ya? Un elemento que es esbelto,
de acero, ¿cierto? Piensen en un elemento delgadito de acero, una barra de construcción, por ejemplo. Una barra de construcción, ¿cierto? De refuerzo de hormigón es delgadita, muy esbelta. Pero esa barra rara vez va a tener pandeo o va a presentar fenómeno de pandeo. ¿Por qué? Por la forma en que trabaja. Uno, está embebida en el hormigón. Por tanto, el hormigón le ayuda a evitar, ¿cierto?, un fenómeno de pandeo. ¿Ya? La restringe, por decirlo de alguna manera. ¿Cierto? Y lo otro es que si la barra trabaja en tracción, nunca va a tener pandeo. ¿Ya? El fenómeno de pandeo se puede presentar cuando las barras se trabajan en compresión. ¿Ya? Cuando el elemento de acero trabaja en compresión y es muy esbelto, entonces ahí tenemos alto riesgo de pandeo. ¿Ya? Y un fenómeno bien estudiado, ¿cierto? Y interesante, porque puede ser que un acero tenga una alta resistencia, ya lo hemos visto, ¿cierto? Los aceros tienen resistencia, digamos, brutales. Varias toneladas, ¿cierto?, por centímetro cuadrado. Pero puede ser que por el fenómeno de pandeo un acero falle a una resistencia mucho menor. ¿Ya? Y no es porque el acero se rompa o fluya, ¿cierto?, o llegue a su límite de resistencia, sino que porque se pandea. ¿Ya? Es un fenómeno de inestabilidad, ¿cierto? Un ejemplo que siempre le pongo al alumno es de la regla, ¿cierto? Si usted tiene una regla de colegio, ¿cierto? ¿Se explica regla de colegio? Tómenla de los bordes y traten de comprimirla. Traten de comprimirla, ¿qué va a pasar? ¿Van a romper la regla? ¿No? Antes de que se rompa, ¿qué le va a pasar? Se va hacia el lado, ¿cierto? Se va hacia el lado. Ese es el fenómeno de pandeo, es una inestabilidad. ¿Ya? Si usted me pregunta, ¿cierto?, si ese plástico, ¿cierto?, tiene una resistencia tan pequeña, no, pues no es cierto. El plástico tiene una resistencia alta, pero yo con una pequeña carga, ¿qué hago? Hago que se pandee. ¿Por qué? Porque es muy esbelta, ¿cierto?, y está trabajando en compresión. Entonces, a pesar de que el material no se rompa, ¿cierto?, no llegue a su límite de resistencia, igual falla. Igual se flecta, se dobla a una carga mucho menor. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como fenómeno de pandeo. ¿Ya? Que también es un problema, ¿cierto? Porque yo no quiero, digamos, tener un elemento, ¿cierto?, un pilar, una riostra, ¿cierto?, que a la poca carga se pandee. ¿Ya? Porque deja de servir. O sea, al final voy a tener que cambiarlo, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, ¿cómo se trata de evitar esos fenómenos? Mediante algunas técnicas, ¿cierto? Primero, se trata de rigidizar las zonas donde pueden haber mayor riesgo de pandeo. ¿Ya? Hay distintos tipos de pandeo también, ¿ya? Los vamos a ver. Las zonas que son más susceptibles de... Me parece que, existe el pandeo flexional, el pandeo torsional, el pandeo flexotorsional y el pandeo local. ¿Ya? El pandeo flexional es cuando el elemento sufre este fenómeno parecido al de la regla. ¿Ya? Cuando se flecta, digamos, por una inestabilidad, digamos, por carga, ¿cierto? Es muy esbelto el elemento y finalmente pues, se va a perder. ¿Ya? Pandeo torsional es el fenómeno es similar, ¿ya? Pero no es por flexión, es por torsión. ¿Ya? Ahí es más difícil verlo porque tiene que ver con la torsión, que es algo que no siempre tenemos mucha noción. No es como la flexión, que uno tiene una noción clara de lo que es flectar. ¿Ya? El fenómeno torsional no es tan estudiado, o no está tan estudiado, digamos, en esta carrera, ¿ya? Pero es un fenómeno que tiene muchas características similares con la flexión, solo que el momento que produce la inestabilidad no es en la misma dirección que este. ¿Ya? Aquí se produce un momento que es así, ¿cierto?, que finalmente flecta. ¿Ya? Aquí el momento que genera la torsión es así, ¿cierto?, es en el eje, digamos. Pero, digamos, se trata de un fenómeno muy similar, solo que la flexión o el momento que genera el problema es en distintas direcciones. Aquí es un efecto combinado de los dos anteriores. Y este diría yo que es uno de los más típicos.
pandeo local. ¿Ya? Pandeo local, ¿qué quiere decir? Que es un problema de inestabilidad, pero que se produce en una parte del elemento. ¿Ya? ¿Dónde? En las zonas que son más esféricas, las zonas más delgadas, ¿cierto? Entonces, típico, por cierto, por ejemplo, si este es un perfil I, las alas, ¿cierto? Y el alma de este perfil son placas muy delgadas. ¿Ya? Entonces, ante una carga excesiva, ¿cierto? Ante una carga de compresión excesiva, puede ser que el pilar completo no se flecte, ¿cierto? Como el ejemplo lo regla, pero puede ser que el ala se doble, ¿ya? Y se produce un fenómeno de inestabilidad local, se llama. Que no silencian los teléfonos. ¿Perdón? Que no silencian los teléfonos. La señora me está hablando. No, profesor. Sí, no es el mío, ¿cierto? No, está bien. No, sí, no. Tengo prohibido a todo el mundo llamarme cuando estoy en clase con usted. Ya. Aquí está un poco exagerado, ¿cierto? El pandeo, pero esto perfectamente podría haber sido así, ¿cierto? Y esto haberse mantenido recto, ¿ya? Y haberse pandeado solamente en una zona, ¿ya? Porque ahí se concentró el esfuerzo y como eran tan delgados, no tenían que apoyarse y se dobla, ¿ya? No quiere decir que el pandeo local se dobla toda el ala, no. Puede ser en una zona nomás. Creo que en la foto anterior se veía. Claro, ahí, ¿ves? Eso. Es un pandeo local del ala de una viga. ¿Ya? ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque el ala es muy delgada. ¿Ya? Y a pesar, digamos, de que la viga tiene la capacidad de soportar la carga que llegó ahí se concentró en esa zona y hizo que esa ala se doblara. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ahí la viga no se rompió, esto ni siquiera se deformó mucho la viga como viga. Entonces, ¿cuál es el problema si la cosa sigue funcionando? Bueno, lo que pasa es que esto se considera una falla, ¿ya? Porque, claro, en el momento que se sobrecargó esto, se dobló solamente el ala. Pero esa zona quedó debilitada, obviamente, porque ya el ala no está trabajando en conjunto con la viga. Entonces, si vuelve a tener una carga que pueda ser importante, entonces ya aquí hay una zona muy débil, donde prácticamente está trabajando solamente el alma de la viga, ¿ya? Es decir, que en esa zona específica donde se pandeó localmente, ya esto no está trabajando estructuralmente, por tanto, lo único que estaría soportando las cargas sería solamente el alma de la viga, ¿ya? Que obviamente cuando se calculó eso no estaba pensado que fuera así. Ahora, ¿cómo se evita o cómo se puede tratar de prevenir o mitigar algún tipo de ese problema? Para los pandeos locales, lo que se utiliza son los famosos atizadores. Atizadores. ¿Habían escuchado los atizadores? Son refuerzos metálicos, placas, ¿cierto? Que se colocan en las zonas donde se percibe que puede haber un riesgo de pandeo local, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿cierto? Si en esta viga hubiesen digamos, tenido la claridad para darse cuenta de que aquí podría haber un fenómeno de pandeo, estoy tratando de buscar la viga original, ¿cierto? Sin deformación. Entonces lo que se hace para evitar el pandeo es que se colocan placas metálicas, ¿sí? ¿La han visto alguna vez? Fíjense, usualmente en los puentes se hacen, pero no en toda la viga. Se colocan en las zonas donde puede haber una concentración de esfuerzos que generan un fenómeno de pandeo en el ala de la viga, ¿ya? Usualmente donde se ven estas fenómenos son las vigas de los puentes, pero en la parte más cercana a los apoyos, ¿ya? Profe, lo que está en el pilar no es un atizador. ¿Cómo continuar con la vida? ¿Esto? Sí, justamente. Estos son atizadores para el pilar, ¿cierto? Porque aquí el pilar igual podría haber sufrido un fenómeno de pandeo acá. ¿Verdad? Y ahí se ponen
Y estos se ponen sobre todo porque aquí es continuidad de la viga, ¿fijan? Entonces, la viga, si por algún motivo llega a sobrecargar el pilar, ¿qué le va a pasar a esto? Obviamente lo va a doblar porque no tiene cómo soportar la rigidez de la viga, ¿ya? Y ahí se colocan estos elementos, ¿ya? Les decía que fíjense en las vigas del puente, viga metálica obviamente, en la zona cercana a los apoyos siempre hay desabres, ¿ya? Porque en los apoyos pasa que las fuerzas de corte son muy grandes en las vigas, ¿ya? Porque está cerca de los apoyos. Entre más cerca del apoyo, el esfuerzo de corte en las vigas internas empieza a crecer, se hace muy grande. Y eso es lo que genera realmente que se tenga problemas de inestabilidad ahí. Y cualquier perfil estructural que sea delgado puede tener fenómenos de inestabilidad, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, el cajón que está ahí también, es el mismo problema. Porque las alas del cajón igual son delgaditas. ¿Ya? Ustedes piensan en el perfil cajón, uno dice cerrado y todo, está bien, pero igual esas paredes son delgaditas. Entonces, si llega una carga excesiva, lo que va a pasar es que se va a doblar. Se va a doblar esa cara. ¿Ya? Y un fenómeno recurrente, ¿ya? Es un dolor de cabeza permanente, porque, como les digo, puede ser a cargas mucho menores a las que puede resistir la viga, que finalmente se presentan estos problemas, ¿ya? Bien. Ahí tenemos. ¿Qué más? Daño en conexiones. Este también es un dolor de cabeza para la estructura metálica, ¿ya? Porque las conexiones son puntos de concentración de fuerza, obviamente. ¿Por qué? Porque hay un cambio ahí. Entonces, tenemos una viga, ¿cierto? Que tiene una sección constante, ¿cierto? En la cual el esfuerzo interno puede fluir, ¿cierto? De un lado a otro, pero cuando llega a la zona de apoyo, zona de unión, ahí se produce un cambio drástico en la geometría del problema, ¿cierto? Usualmente, las cargas que van a través de una viga, de un pilar, tienen que pasar de un elemento a otro a través de una unión, ¿ya? Y esa unión, ¿qué va a hacer? O van a ser pernos, o va a ser soldadura. Es decir, que todo el esfuerzo que tiene que pasar de una viga a otra, o de una viga a un pilar, ¿cierto? Tiene que pasar a través de ese elemento, de esa soldadura, o de esos pernos, ¿ya? Por tanto, son elementos que van a estar sometidos a gran cantidad de esfuerzo, ¿ya? Y por tanto, muy probable que falle, ¿ya? Bien, ahí digamos, hay distintas formas o posibilidades de falla en conexiones. Vamos a ir viendo cuáles son las más importantes, ¿ya? Lo más típico es que se presenten fallas en esa zona. Uniones apernadas, uniones soldadas, ¿cierto? Y en las placas de unión, ¿ya? Eso también puede fallar. No olviden, ¿cierto?, que los elementos que están en la unión, claro, son los pernos, soldaduras, pero también muchas veces se utilizan placas, ¿ya? Para complementar, ¿cierto?, para poder darle apoyo a un elemento, ¿cierto? Los típicos, ¿cierto?, en las fundaciones, donde hay placas base que se adosan, ¿cierto?, a los perfiles metálicos para poder unir el perfil con la fundación, ¿ya? Ahí tenemos ejemplos, ¿cierto? Unión apernada, unión con placa base, ¿cierto? Unión soldada. Entonces, uno cuando evalúa, ¿cierto?, y mira las posibilidades de falla, claro, uno se concentra en los pernos, ¿cierto? Y si evaluamos los pernos, cómo están trabajando, evaluamos la soldadura, cómo está trabajando. Pero no hay que olvidar que a veces el perno puede estar súper bien, la soldadura puede estar súper bien, pero el que falla es la placa, ¿ya? Eso también es una falla de unión, que no es tan rara, también es bastante frecuente. ¿Cómo falla la placa? Ahí vamos a ver que hay las formas de falla que tiene. Primero, la conexión apernada. ¿Cuáles son las fallas más típicas de una conexión apernada?
Va a depender de la forma en que está trabajando el perno, porque no todas las uniones trabajan de la misma forma. Obviamente una de las más típicas es la falla por corte. ¿Ya? Es un trabajo típico de los pernos, ¿cierto? Trabajar en corte. ¿Ya? Cuando tenemos dos placas, ¿cierto? Que nosotros no queremos que se deslicen entre ellas, ¿qué ponemos? Perno. Y ahí el perno, estando en esa situación, va a trabajar en corte. ¿Ya? Porque las placas tratan de moverse en distintas direcciones. Y obviamente el perno se va a ver forzado, ¿cierto?, en su vástago. ¿Ya? El vástago, ¿cierto?, es el cilindro, digamos, que atraviesa las placas. Y si el perno, o los pernos, o el conjunto de pernos, no tiene la resistencia suficiente en relación a la carga que le llega, se van a cortar. ¿Ya? Y uno tiene que tener claro, cuando hablamos de un acero estructural, por ejemplo, no sé, cualquiera, un acero estructural, ¿Un perfil? no, calidad de acero. No, 44. ¿Ah? ¿Ya? A63, 48, ¿qué? Ah, ¿es estructural eso? Ese no es acero estructural. Este es acero para hormigón, Ese. que no es estructural. Cuando hablamos de acero estructural estamos pensando en el acero con el que se fabrican los perfiles estructurales. ¿Ya? La perfilería, digamos, que se utiliza en la estructura soportante. ¿Ya? Este no es un acero estructural, es un acero, digamos, para refuerzo de hormigón. ¿Qué calidad puede ser un acero estructural? ¿Se te ocurre? Puede ser una 4227. Estructural soldable. ¿Ya? Ahí va, ¿no? ¿Ya? Supongamos un acero 4227. ¿Qué me dice esto? Que el acero, este acero estructural, resiste 4200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado antes de romperse, es decir, su resistencia máxima. Es decir, más de 4 toneladas por centímetro cuadrado para romperse, o sea, brutal. Y para que empiece a fluir, o sea, para que se deje de ser elástico, 2700 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. O sea, el acero andamos de ese orden, supongamos. Un acero de calidad, bueno, ¿sí? 4000 kilogramos fuerza por centímetro. Ese orden, ¿cierto? Un acero como este. Y uno dice, bueno, si el perno que voy a usar es de un acero similar a este, igual está buena la resistencia. ¿Ya? Pero, no olviden que las denominaciones de los aceros, ¿cierto? Y los pernos igual, las denominaciones de esta resistencia son en tracción. ¿Ya? Estos valores que se ponen aquí, cuando se denominan los tipos de acero, y los del acero de las placas, de los pernos, de lo que sea, son datos que son de resistencia en tracción. ¿Ya? Siempre. Y ahí el acero del perno no está trabajando en tracción, está trabajando en corte, por tanto su resistencia es menor. ¿Ya? Usualmente, digo usualmente porque depende mucho del tipo de acero, usualmente la resistencia al corte, vamos a ponerlo aquí, la resistencia al corte es de alrededor de un 60% de la resistencia de tracción. ¿Ya? Por ahí. Por tanto, así a vuelo de pájaro uno tiene que decir, bueno, si el perno tiene una resistencia de 4 o 5 toneladas por centímetro cuadrado en tracción, entonces tengo que disminuir inmediatamente esa resistencia para saber más o menos de qué orden va a resistir en corte. ¿Ya? ¿Bien? Aplastamiento. El vástago puede que no se corte, pero se puede aplastar. Si se aplasta también es una forma de falla. ¿Por qué? Porque al aplastarse ya pierde sección, se vuelve más delgado, el acero ya perdió su condición original, porque si se aplasta, quiere decir que ya pasó su límite elástico, quedó aplastado, es decir, quedó de forma plástica, trabajando de forma plástica. ¿Y cuándo pasa que se puede aplastar? Bueno, cuando el perno o los pernos son menos rígidos que la placa. ¿Ya? Porque las placas que están aquí, ¿cierto? Aquí aparece la flecha nueva, pero esto está simbolizando una placa.
esas placas pueden ser muy rígidas. Si son más rígidas que el perno, entonces el fenómeno de aplastamiento es posible, ¿ya? Y vamos a ver después que al revés también puede pasar, ¿cierto? Si el perno es más rígido que las placas, son las placas las que se pueden aplastar. También es una forma de falla, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Si el perno se aplasta, quiere decir que las placas eran mucho más rígidas que los pernos, ¿ya? Tracción, obviamente. Los pernos también, una forma típica de trabajar en tracción. Si se rompe, ¿cierto? Porque está en carga de tracción, quiere decir que falló, digamos, por tracción. Eso es menos probable, ¿eh? O sea, es poco probable que un perno se rompa, ¿ya? Si está bien construido, bien diseñado. Porque las resistencias que tiene son muy grandes para romperse. Lo que sí puede pasar es que fluya, es que sobrepase su límite elástico, ¿ya? Que no se alcance a romper. Pero eso también puede considerarse falla. A mí me ha tocado ver en algunas oportunidades, ¿cierto? Sobre todo después de sismo, que piden que se vaya a evaluar, ¿cierto?, la estructura después de un sismo porque hay causa temor, algunas cosas, entonces uno va, mira la estructura, evalúa, ¿cierto? Y es típico ver, ¿cierto?, sobre todo en galpones, en las placas base, ¿cierto?, donde están, digamos, apoyados los perfiles metálicos con placas base, ¿cierto?, y pernos. Sobre todo después del sismo es importante. Los pernos pareciera que estuvieran, las tuercas de los pernos pareciera que estuvieran sueltas. De hecho, muchas veces cuando a uno se le pide, digamos, evaluar, una de las cosas que dicen, ¿cierto? Dicen, bueno, que venga a evaluar aquí, digamos, la estructura, necesitamos que haga una evaluación estructural porque se soltaron los pernos. Se soltaron los pernos en la placa base de algunos pilares. Entonces uno va, claro, uno ve, ¿cierto? El pilar, la placa base, la fundación, claro, está el perno aquí y la tuerca está ahí, ¿no? ¿Cierto? Como que hubiera llegado a un viejito, ¿cierto?, ahí medio escondido y soltó la tuerca. Eso no quiere decir que la tuerca se soltó, ¿no? ¿Ya? Lo que quiere decir es que el perno fluyó. Es decir, por el movimiento sísmico, ¿cierto?, se levantó, ¿cierto?, por el sismo, y lo que hizo es que la tuerca no se soltara, sino que el perno se estiró, básicamente. Eso es lo que pasa, ¿ya? Sí, el perno está ahí donde está siempre, lo que pasa es que la fuerza del sismo hizo que el perno ya no fuera elástico. ¿Se acuerdan que decimos que el acero tiene un rango de trabajo elástico? Y cuando esa carga se sobrepasa, el perno empieza a comportarse de manera plástica, es decir, queda deformado, ¿ya? Y eso es lo que pasa en algunas ocasiones, ¿cierto? Que es tan grande la carga que finalmente hace que el perno sobrepase su límite elástico y queda deformado, ¿ya? Y da la impresión de que alguien soltó la tuerca, pero no es así. Lo que pasó es que el perno quedó estirado y quedó en un estado plástico, ¿ya? Obviamente lo correcto es que alguien vaya a evaluar eso, ¿ya? Porque lamentablemente, ¿cierto?, lo que pasaba en algunas ocasiones antes es que venía un vigilante y decía, suelto la tuerca, y apretaba la tuerca. Y aquí no pasa nada. Y claro, ahí hay un riesgo porque el perno ya no está en la condición inicial, ya está en una condición plástica, ¿ya? No se rompió, pero ya sobrepasó su límite elástico, está más cerca de su límite de rotura, ¿ya? Y si viene un sismo importante, ¿cierto?, en unos cuantos años más, puede ser que ahí sí se rompa el perno, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con ese tipo de cosas, ¿ya? Quizás la falla de tracción no es evidente al primer problema, ¿cierto? Como ejemplo acá, ¿cierto? Al primer sismo fuerte, claro, quizás yo no voy a ver los pernos cortados. Puede ser que vea este fenómeno. Y si no me doy cuenta de eso, ¿cierto? Y viene el viejito, me aprieta los pernos y no le aviso a nadie, al siguiente sismo, ¿cierto?, o al problema, un problema que pueda pasar de sobrecarga en el futuro, ahí sí puede ser que los pernos se corten, ¿ya? Ya.
Flexión. También los pernos pueden fallar por flexión. ¿Cierto? No es tan típico, pero puede pasar. Que es cuando se doblan. ¿Cierto? O sea, no se aplastan porque no son tan rígidas las placas como para aplastarlo, pero sí por el nivel de carga lo pueden doblar. ¿Ya? Y eso también se considera una falla. Ahí había energía del concepto. Ahí ya pernos cortados, ¿no? de partida. Aquí un perno cortado. ¿No? Ahí, ¿cierto? Un perno dilatado, digamos, deformado. ¿Se nota ahí un poco la separación? Sí, porque cuando hablamos de separación, voy a borrar el dibujo, pero recuerden, cuando hablamos de deformación de estructura, son pequeñas. ¿Cierto? Aquí una separación, ¿cierto? Para un ojo poco entrenado, decir, ah, no, no. Pero en realidad que hay una separación que significa que algo pasó, ¿ya? Porque cuando esto se colocó inicialmente, eso queda totalmente ajustado, tiene que estar totalmente ajustado, ¿ya? Incluso a veces pinchado, ¿ya? Pinchado con soldadura, digamos, para que no se... Bien. Daño en conexiones soldadas. Ya. Las soldaduras, por supuesto, también tienen sus propios problemas, ¿cierto? Cuando se enfrentan a sobrecargas estructurales. Y las soldaduras básicamente fallan de dos maneras, ¿cierto? Estructurales. Fallan por corte o por tracción, ¿ya? Dependiendo de la forma en la que trabaja ese cordón de soldadura. ¿Ya? Aquí tenemos ambas situaciones. Cuando los cordones son paralelos, ¿cierto? A la carga, fíjense que estos cordones que están en los costados son paralelos a la carga. ¿Bueno? Si ese cordón llega a fallar, es porque la carga excesiva hizo que se cortara, o sea, el cordón. ¿Ya? ¿Bueno? Esa es una falla por corte. Cuando es paralela, cuando la soldadura está trabajando paralelo a la carga. Cuando la soldadura trabaja frontal a la carga, como este cordón de soldadura está perpendicular a la carga, está frontal a la carga. Y si falla ese cordón de soldadura, se dice que esa es una falla por tracción. ¿Ya? Más adelante igual vamos a ver en más detalle esto del trabajo de la soldadura. ¿Ya? Pero básicamente tenemos soldaduras que pueden fallar por corte, que quiere decir que se cortan, se rajan, ¿cierto? A lo largo de la soldadura. Y lo otro es que fallan por tracción, es decir, cuando trabajan frontal, ¿cierto? Y es tanta la fuerza que hay que hace que se despegue esa soldadura, ¿ya? O se rompa, digamos, por tracción. ¿Cierto? Hay un montón de ejemplos que ustedes pueden buscar, si es que no han visto en vivo y en directo, porque siempre hay problemas. Hacer una soldadura, digamos, correcta no es fácil, para nada. No sé de que hay algún soldado, pero requiere su pericia, ¿ya? Que una soldadura quede correctamente hecha. Porque cualquier impureza, ¿cierto? Cualquier filete mal ejecutado es una zona débil, ¿ya? Entonces es muy difícil. Además que es un trabajo que en su gran mayoría es básicamente artesanal, es decir, es hecho a mano. Obviamente hay maquinarias automatizadas que pueden soldar, pero esas no se pueden llevar a la obra, digamos. No pueden andar, digamos, con una máquina arriba del nave con una máquina automatizada soldando. Eso se hace a mano, entonces no es tan fácil. Es muy recurrente, digamos, que hayan fallos en el soldado. Esto también es adicional, pero tiene que ver con el fallo de soldadura, que también puede ser la soldadura en perfiles conformados, ¿cierto? Soldados.
Porque hay, bueno, eso igual lo vamos a ver después con un poco más de detalle, que hay distintos tipos de perfiles que uno puede encontrar en el mercado, ¿cierto? Están los perfiles laminados en caliente, laminados en frío, ¿cierto? Conformados en frío, ¿cierto? Plegados. También están los perfiles, ¿cierto? Soldados, ¿ya? Es decir, donde se toman las placas, se sueldan y quedamos todos felices. Eso obviamente también puede tener problemas, ¿ya? Porque ahí es complejo, ¿cierto? A mí no me gusta mucho usar ese tipo de perfiles, pero a veces es la única alternativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo les mencioné en algún momento que uno siempre tiene que tratar de adaptarse al mercado, ¿cierto? A lo que hay disponible en el mercado. Pero a veces no se puede, a veces es imposible porque al mandante, ¿cierto? El arquitecto, el dueño que quiere hacer una forma ahí media rara y no va a encontrar una viga circular metálica. Entonces no la va a encontrar en ninguna barraca. Y la única forma es mandar a hacerla. Así, ¿ya? Y esto tiene sus problemas, ¿cierto? Porque esta zona donde justamente van soldados las placas, son las zonas donde se concentra más esfuerzo dentro del perfil. Y por tanto es muy probable que se produzca un daño en esa soldadura, ¿ya? Lo que puede ser un problema importante para un perfil estructural, ¿ya? Una vez en un galpón del sur tuvimos que mandar a hacer una viga, era de 10 metros, era así, era como un arco en forma de I, o sea, un perfil I. Si usted hacía un corte aquí, era I, así. Pero su forma era como un arco y era bien gruesa aquí y después más delgada. Y esto, claro, iba montado aquí en unos pilares gigantes. Y ahí. No habíamos encontrado eso en ninguna parte, lo tuvimos que mandar a fabricar. Así, ¿ya? Obviamente toda esta parte unida es con soldadura, ¿cierto? No hay de otra manera. Lo cual nunca me dejó muy contento, pero bueno, no hay otra manera. ¿Por qué? Porque ahí se concentran mucho los esfuerzos. Si ahí es donde, digamos, en esta zona, los esfuerzos internos son gigantes. ¿Ya? ¿De acuerdo? Algo de esto es un análisis. Ustedes son expertos. Vamos a tener un cierto esfuerzo de deflexión. Entonces, el esfuerzo que se concentra ahí es muy grande, ¿ya? Y obviamente, eso lo tiene que tomar la soldadura, para que el esfuerzo pase del ala hacia el alma. ¿Por dónde pasa por la soldadura? ¿Por pasa por el esfuerzo? Eso también, ¿ya? Es un problema que puede tener la soldadura, es muy particular, pero puede pasar que alguna vez les toque, ¿ya? Después tenemos daño en las placas. Las famosas placas que también fallan más de lo que quisieran, ¿ya? Falla por corte, ¿ya? Las placas de unión se pueden cortar, ¿ya? ¿Cómo? Es el perno, ¿cierto? Esta famosa encuentro entre perno y placa, ¿cierto? El perno, cuando es, ¿cierto? Cuando está muy cerca del borde, usualmente, cuando esa distancia es muy pequeña, puede haber un fenómeno de corte, ¿cierto? El perno corta la pared, ¿no? Por eso las normas, si usted, digamos, cuando veamos normas, se van a dar cuenta que una de las cosas que la norma establece es la distancia mínima a borde de los pernos, ¿ya? Para evitar este tipo de fenómenos. También está el aplastamiento, ¿ya? Que es lo que hablábamos hace un rato, cuando el perno es más rígido que las placas y la carga es excesiva, entonces lo que falla es la placa es la que se aplasta. Falla por tracción. También puede pasar que esto no se raje hacia allá, sino que se raja en el otro sentido, ¿ya?
Y eso es falla por tracción, porque aquí las fibras dentro de la placa se traccionaron tanto que se abrieron. ¿Ya? Por eso es falla por tracción. Eso también puede pasar. Y ahí aparece el famoso fenómeno, que lo vamos a ver más adelante también, de el desgarramiento. ¿Ya? El desgarramiento de las placas es un desprendimiento de un bloque completo de la placa, ¿ya? Donde se pueden dar distintos fenómenos, usualmente una combinación de corte con falla por tracción, ¿ya? Como por ejemplo acá. ¿Se fijan aquí que hay todo un bloque de la placa que se desprendió? Porque todo este borde de la placa falló por corte y esto falló por tracción, ¿ya? ¿Bueno? ¿Ahí existe la posibilidad de que los pernos estén muy juntos? Sí, pues. Sí, uno de los problemas, ¿cierto?, que uno trata de resolver siempre cuando evalúa uniones es la distancia borde y lo otro es la distancia entre pernos. Eso siempre es vital, ¿ya? Y finalmente es lo que determina si la placa se puede o no romper. Y siempre es un problema porque las placas usualmente son pequeñas. Sí, para poner placas de refuerzo, placas base, nosotros no ponemos una placa gigante, ponemos una placa que se ajuste a los tamaños de las vigas o de la arquitectura, del espacio disponible. Usualmente son placas pequeñas. Y si tienen que resistir mucha carga, son varios pernos los que tienen que tener. ¿Ya? Ustedes seguramente han visto, digamos, alguna estructura, uniones donde hay una cantidad de pernos pero gigante. Entonces ahí es muy probable que tengamos problemas, o estemos cerca de tener problemas de desgarramiento de la placa. ¿Ya? Eso también se evalúa. ¿Ya? No sé si vamos a alcanzar a ver en términos de cálculo algo de esto, ¿ya? Pero lo vamos a mencionar más adelante. ¿Ya? Lo que pasa es que también es importante que revisemos la normativa, que es lo que dice en cuanto a estas cosas, ¿ya? Para que ustedes las tengan presentes también, porque si usted alguna vez les toca ejecutar cierto tipo de uniones, tienen que tener ahí una noción de qué pasa con esa distancia, ¿ya? Porque en definitiva lo que pasa es que cuando yo tengo una placa y tengo que unirla a otra, por muy pocas perforaciones que yo le haga a esa placa, ya la debilité, porque le quité sección para poner los pernos. Entonces, obviamente, estas zonas van a ser zonas débiles de la placa, ¿ya? Entonces, tengo que tratar de minimizar, ¿cierto?, ese problema. Y por tanto, tengo que tratar de que esta distancia no sea muy grande, ¿cierto?, de que la cantidad de pernos no sea excesiva. Y muchas veces no es tan fácil, porque ahí se ve claramente el fenómeno, digamos, de desgarramiento, pero a veces no es tan fácil darse cuenta cómo se va o cómo se puede desgarrar una placa, ¿ya? Es un problema, digamos, interesante, ¿ya? Es cosa que ustedes lo piensen. ¿De cuántas formas se puede desgarrar esa placa? Si estamos pensando que aquí va a haber una carga para allá y una carga para allá. ¿De cuántas formas se puede desgarrar? Por ejemplo, podría ser así. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Pero es la única posibilidad? No. ¿Cuál más? Podría ser así, ¿no? ¿Eh? ¿Podría ser así? Si le pone doble placa, tiende a desgarrarse la primera, pero la segunda abajo se mantendrá o también. No, que usualmente cuando se desgarra una placa se desgarra una sola, una de las dos. Nunca las dos. Ahora, obviamente cuando uno evalúa tiene que evaluar las dos en términos de cálculo para ver cuál puede fallar, pero cuando sucede el fenómeno, la que falla es una. ¿Ya? Esto no puede pasar, ¿ya? Porque para que esto se desgarre, este perno y este tendrían que llevarse, ¿cierto?, esta parte de la placa. ¿Y cómo es posible que estos pernos se lleven para allá y este quede aquí? No puede ser.
Nunca. El bloque se descarga completo. ¿Ya? Esto igual lo vamos a ver con una pincelada más interesante más adelante. ¿Ya? Ahí se van a dar cuenta que no es tan fácil ver cómo se puede descargar una placa. A veces puede ser múltiples formas. ¿Ya? Y lo que dice, digamos, la normativa es que uno debería agarrarlas todas. ¿Ya? A veces no es tan fácil. Falla frágil. Otro fenómeno que se da en la estructura metálica. ¿Qué es lo que es la falla frágil? ¿Lo menciono? ¿De acuerdo? En la materia. ¿Lo mencionan? Es una sección muy seria. Recuerden que dijimos, frágil no es sinónimo de débil. La parte más dura. Tiene que ver con la rigidez. ¿Ya? Frágil es cuando algo se rompe repentinamente, sin deformarse mucho. ¿Ya? El acero en general no es frágil, el acero de construcción, el acero de bajo carbono, como lo hemos mencionado. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad de ductilidad, ¿se acuerdan? La ductilidad es lo contrario de lo frágil. Entonces, el acero, por definición, no debería tener falla frágil. Es justamente eso es lo que es la gracia del acero de construcción, que se deforma mucho antes de romperse, ¿ya? Pero en ocasiones puede tener falla frágil, ¿ya? Ocasiones no deseadas, obviamente. ¿Cuándo puede pasar eso? Bueno, si un acero falla de manera frágil, por, digamos, ninguna situación extraña, digamos, de la que esté trabajando ese acero, la única posibilidad es que tenga una falla de fábrica, ¿ya? Que puede pasar también, ¿ya? A pesar de todo el control de calidad que tenga el acero, puede ser, ¿cierto?, que quedó una incrustación, ¿cierto?, con escoria, ¿cierto?, una parte del perfil, y basta con esa pequeña incrustación, ¿cierto?, de escoria para que ese punto sea débil, ¿ya? Y uno no tiene que perder de vista que cuando uno dice, oye, este perfil, ¿cierto?, falló en tal parte, ¿cierto?, falló por tal carga. Lo que sucede en rigor es que el perfil o el elemento estructural primero llega a su límite de resistencia en un punto. Hay un punto, ¿cierto?, que llegó al límite de resistencia y falló. Y eso significa que la fibra que está al lado tiene que sobrecargarse y también sobrepasa y empieza una reacción en cadena dentro de la fibra del material, ¿ya? Porque cuando yo digo que este elemento está próximo a su límite de rotura, lo que pasa es que hay una parte del elemento que está cerca del límite de rotura, ¿ya? Es decir, hay una fibra aquí, ¿cierto?, que por la forma en que está trabajando falla, llega a su límite de rotura, y como llega a su límite de rotura pierde la continuidad del material, y las que están alrededor empiezan a fallar, y a fallar, y a fallar, y a fallar, y al final falla todo el elemento, ¿ya? Pero es como una reacción en cadena. Y eso, entonces basta con un punto débil dentro de la estructura o del elemento para que se produzca un problema como este, que falla frágil, falla a una carga mucho menor de la que debería fallar, ¿ya? Y repentinamente, sin avisar. Como el ejemplo de ello, ¿se acuerdan que decíamos que los aceros de herramienta eran frágiles? Tienen una alta resistencia a la abrasión, ¿cierto?, al desgaste, pero no son dúctiles. Ese es el mejor ejemplo, ¿cierto? Si ustedes han tenido la oportunidad de ver una herramienta rota, se van a dar cuenta que no tiene mucha deformación. No es como el acero estructural. Aquí está el mejor ejemplo. El acero estructural se deforma mucho, ¿ven? Ahí se hace un cuello, ¿cierto? Esta es una probeta ensayada de acero, una máquina, digamos, de carga. Ahí es típico, ¿cierto? La probeta es como un cilindro, ¿cierto? Y la máquina de carga lo estira, ¿cierto? Para ir registrando su resistencia. Y cuando está
cercano a sus límites de resistencia se empieza a estirar. Hay una zona, ¿no? Es lo que le decía, la probeta completa no falla, si hay una zona que falla. Se empieza a estirar, ¿cierto? Hasta que hay una zona tan débil que se rompe. Y ahí esa deformación se nota a la vista, yo lo puedo ver, ¿cierto? Me doy cuenta de que la probeta se está estirando mucho y que va a fallar en esa zona. Pero cuando el acero es frágil, no se nota. ¿Se fijan? Aquí no hay una deformación evidente. Y el acero se rompió. Lo mismo pasa con la herramienta, ¿cierto? La herramienta no hay una deformación evidente, ¿cierto? No es que esto se dobló claramente y después se rompe, no. Se rompe, ¿cierto? Repentinamente. Eso no quiere decir que la carga de rotura sea pequeña, ¿ya? Para romper esto igual se tuvo que, ¿cierto?, generar una carga muy grande. Lo que pasó es que no hubo una deformación que lo evidenciara. Bueno, este problema de falla frágil en acero no es algo que sea fácil de poder prevenir, porque es un problema de fábrica, ¿ya? No debe pasar con los controles de calidad que tiene el acero, pero esos controles de calidad son aleatorios, son probabilísticos, ¿ya? No es que todos los aceros 100% digamos se ensayan para ver que están cumpliendo. Se toma una muestra aleatoria y se ensaya y se verifica que está cumpliendo el acero que se está fabricando. Fatiga. Fatiga, es la que tienen muchos aquí, se tienen algunos. ¿Qué es lo que es la fatiga? También un fenómeno bastante típico en alguna estructura. ¿Habéis escuchado? Sí. ¿Ya? ¿Y qué se entiende por fatiga material? Mucho uso, mucho roce, puede ser. Mucha carga. Por ahí va la cosa, por ahí va. Bueno, en términos de acero, la fatiga es justamente un desgaste de las propiedades mecánicas del material. No un desgaste superficial, no es que yo le paso algo para rayar ahí en los superficies, no. Es un desgaste de las propiedades internas del material. ¿Ya? ¿Y por qué se produce ese desgaste? Por un fenómeno cíclico, ¿ya? Es decir, porque el elemento está sometido a cargas repetitivas, ¿ya? Cíclicas, que pueden ser no muy grandes incluso. Puede ser que un elemento estructural esté sometido toda su vida útil a una carga cíclica, ¿ya? Que puede ser pequeña o no tan grande. Y finalmente eso va desgastando sus propiedades mecánicas internas, ¿ya? Hasta el punto de que puede hacerla fallar a una carga mucho menor a lo que se supone que debería fallar, ¿ya? ¿Dónde se pueden presentar típicamente estos problemas? En los puentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la carga cíclica ahí? Los vehículos, ¿cierto? Van una y otra vez, ¿cierto? Los vehículos, incluso los camiones, no son pesados. O sea, para una viga estructural, para hacer 5 kilos, ¿ya? Pero hay un impacto constante. Pero, claro, hay una carga y descarga, carga y descarga, carga y descarga, ¿ya? Y eso va, ¿cierto?, va socavando las propiedades internas del material, ¿ya? Y en algún momento ese acero puede estar tan fatigado que se rompe. Incluso esas fallas, las fallas por fatiga, son fallas frágiles. Se rajan, se rompen repentinamente sin avisar, ¿ya? A cargas que pueden ser mucho menores a la resistencia teórica que debe tener esta viga, ¿ya? Por eso, ¿cierto?, la estructura siempre, en todo ámbito de cosas, no solo aquí, ¿cierto? La estructura siempre debe tener un programa de mantenimiento, ¿cierto?, de evaluación permanente, ¿ya? Lamentablemente no siempre es así, pero este tipo de cosas se pueden evitar con eso. ¿Cómo se puede evitar un problema de fatiga en un acero estructural? Con un programa de mantención permanente, acucioso, ¿ya? Porque usualmente cuando se presenta la fatiga se perciben pequeñas grietas, ¿cierto? Se empieza a ver una grieta pequeña y en algún momento, si uno tiene una inspección permanente, ¿cierto?, para ver qué está pasando, cómo funciona la estructura, se puede dar cuenta de esas cosas.
Otros ejemplos típicos son las estructuras que están soportando algún tipo de maquinaria. La minería también es típico. ¿Ya? Qué sé yo, hornos rotatorios, ¿cierto? O las lavadoras en su casa, problemas de fatiga. ¿Cierto? Maquinarias que están, o motores, ¿cierto? Que están, ¿cierto? Permanentemente golpeando, ¿cierto? O cargando y descargando una zona de la estructura, y eso puede generar fatiga. ¿Ya? Vibraciones. Este tipo de falla, que se considera falla, que es raro, pero estructuralmente se considera una falla. ¿Ya? Cuando hay estructuras que sufren vibraciones permanentes, ¿ya? Porque quedaron mal ejecutadas, porque quedaron, ¿cierto?, mal evaluadas, ¿cierto? Algo quedó ahí no muy ajustado, y la estructura tiene una vibración permanente. ¿Ya? Por ejemplo, los puentes. Hay puentes donde usted pasa en vehículo y no, ¿cierto? Se siente vibración permanente. ¿Ya? Sobre todo en puentes, digamos, que ya tienen sus varios años. Eso ya falló. Claro que dicen, no, pero el puente no se ha caído, pero dejó de cumplir la función para la cual se hizo. Ya no está cumpliendo su función. Porque no está la idea de una vía, de un viaducto, de una carretera, ¿cierto?, de un puente, es que se genere una plataforma vial uniforme. No que usted vaya ahí con el auto, pasa la mayoría de las veces, pero no debiese ser así. ¿Ya? No debiese ser así. De hecho, las normativas lo establecen, ¿cierto? Incluso exigen ciertas restricciones para la rugosidad, ¿cierto?, de la superficie de una vía. Es decir, te exigen que no puede ser más allá de ciertos milímetros, ¿cierto? Tú mides, ¿cierto?, con un instrumento, y no puede haber una variación muy grande, ¿cierto?, de superficie, porque si no ese pavimento no sirve. ¿Ese es el IRI? El IRI es uno de ellos. Entonces, si eso no se cumple, entonces no está cumpliendo con la norma, y tu obra no cumple el fin para el cual fue pensada. ¿Ya? A pesar de que puede ser que igual funcione que los vehículos pasen, pero no está cumpliendo 100% lo que se supone que debe hacer. ¿Ya? Y una estructura que tiene vibración permanente, a pesar de que no colapse, que no se caiga, digamos, de que nadie se accidente ahí, no está cumpliendo. ¿Ya? Y depende de la estructura de importancia que tenga, puede ser crítico incluso. ¿Ya? Porque si ustedes piensan, no sé, pues en una estructura para un hospital, por ejemplo, o donde tengan que tener maquinaria de precisión, ¿cierto? No va a estar ahí operando el doctor, ¿cierto?, y se le mueve la vibración. No puede ser. No cumple la función para la cual fue pensada. Entonces, si hay una estructura que presenta vibraciones permanentes, entonces dice que eso falló, no funciona. ¿Ya? Obviamente no la vamos a echar abajo a la estructura y nada, pero no se considera una falla, ¿ya? Que obviamente puede ser reparada. La corrosión, también lo dijimos al principio del curso, ¿cierto? La más típica de los problemas del acero. Puede ser tan dramático que se coma el acero completo. Ahí tenemos ciertos ejemplos para el mundo. ¿Ya? Obviamente, es uno de los problemas que hay que ponerle más atención en el acero. ¿Ya? Porque es un problema que es como medio silencioso, como que pasa colado, realmente. Y realmente se empieza de a poco a ver puntos rojizos, ¿cierto? Y no le damos importancia, y pasa el tiempo, y ya después la mancha crece, ¿cierto? Y ya después no se puede recuperar. ¿Ya? Tanto así que muchas veces la estructura hay que rehacerla. ¿Ya? Yo les conté del puente capuchino, ¿no es cierto? Que Sí. hay parte de la estructura metálica está tan corroída que hay que cambiarla, no hay forma de recuperar eso. ¿Ya? Hay que... Y cambiar parte de la plataforma de ese puente no es gracia, digamos, porque en realidad hay que levantar la plataforma, sacar y volver a poner lo que no va a ser un chiste, digamos, cuando se haga.
Pero hay que hacerlo en algún momento porque si no, eso va a seguir deteriorándose ahí, puede ser un riesgo importante. Ahora, hay que tratar de protegerlo, ¿cierto? Cuando se ejecuta la obra, tratar de protegerlo con alguna técnica, ¿cierto? Pinturas, qué sé yo, aislaciones. Muchas veces las vigas se tratan de dejar escondidas, ¿cierto? Protegidas, ¿cierto? Dentro de algún otro elemento, ¿cierto? Falso. Eso siempre ayuda, ¿ya? Pero también, como decía recién, lo más importante yo creo que es la mantención, es decir, proceso permanente de evaluación, ¿cierto? Apenas se vea que se está, digamos, ahí deteriorando por corrosión, atacar al tiro el problema, ¿cierto? Hacer una limpieza, ¿cierto? Restituir la protección que se haya perdido, porque las protecciones, por muy buenas que sean, no son infalibles, ¿cierto? Sobre todo pensando en cómo se hacen, cómo se manejan las obras de construcción, ¿cierto? Ustedes miran las vigas pintadas y perfectas, pero cuando las instalan ya tienen como 20 rayones. Y un rayón significa que ya quedó ahí expuesta y por ahí va a entrar la corrosión. Ya. Variaciones térmicas. Esto también algo hablamos de esto. Esto es interesante, porque uno tiende a pensar, o inconscientemente tiende a creer que el acero no tiene problemas con la temperatura. No es así. De hecho, el acero es muy susceptible, ¿cierto? A las altas temperaturas, incluso a las bajas. ¿Por qué? Porque el acero baja o cae su resistencia mecánica, su propiedad mecánica, cuando la temperatura llega al límite de los 400 grados Celsius. Es decir, no es tanta temperatura. Fíjense que en un incendio como lo que sufrimos aquí, lamentablemente, fácilmente se pueden superar los 700-800 grados Celsius. Es cosa de, ¿cierto? Si ustedes tuvieron la oportunidad de ir a la zona de incendio, ¿cierto? Hubieron muchos voluntarios que fueron en el incendio de Valparaíso o acá en que fue en Viña hace poco. Y que se adquieren de estructura metálica totalmente deformada. O sea, no en el piso necesariamente, pero totalmente deformada. O sea, ya ni una posibilidad, digamos, de usarla como estructura metálica. Porque el acero tiene el problema que funciona bastante bien a temperatura ambiente, como lo muestra este gráfico. Este gráfico muestra eso, ¿cierto? Aquí tenemos este gráfico. Esta es la curva típica del acero a temperatura ambiente. ¿Qué es la típica curva del acero? Un rango elástico, ¿cierto? Ahí tenemos un rango plástico cuando se empieza a deformar mucho el acero, ¿cierto? El endurecimiento, que es cuando aumenta su resistencia, llega al límite, digamos, máximo de resistencia y cae y se rompe. Típico funcionamiento del acero. Pero cuando empieza a aumentar la temperatura, este límite cae. Y lo que pasa no es que caiga paulatinamente, sino que se mantiene, ¿cierto?, más o menos estable, y cuando ya llega cerca de los 300, 400 grados Celsius, cae fuerte. Entonces uno puede tener una estructura metálica, ¿cierto?, en un incendio, que se vea ahí más o menos bien, ¿cierto?, y de repente, ¡bum!, se viene abajo. Repentinamente, porque las propiedades mecánicas caen rápidamente cuando la temperatura se eleva, ¿ya? Entonces es un riesgo. Es un riesgo. Y si no se habían dado cuenta de eso, es importante que lo tengan claro, porque ante un incendio, si hay estructura metálica, les aconsejo que arranquen de ella. Porque es una batería, no sabes cuándo se va a venir abajo esa estructura metálica. Puede ser en cualquier momento si hay incendio desatado. Entonces, no nos sirve mucho el acero a alta temperatura, lamentablemente. Eso se puede tratar de resolver o mitigar un poco con algunas cosas adicionales, como el tema de la corrosión también, ¿ya? Hay protecciones, ¿cierto? Hay protecciones que se le ponen a algunos aceros para resistir las temperaturas, ¿ya? Pero todo depende de qué tan bien hecha está esa protección, de que no tenga fisuras, es decir, de que esté bien hecha, que no haya quedado zona, digamos, expuesta, y de que se mantenga en el tiempo, ¿ya? De que se haga un proceso de
Y por el otro lado, si la temperatura baja mucho, ¿qué le sucede al acero? Según este gráfico. Se comporta de manera frágil ahí, porque se endurece. Así es. Pero, curiosamente, aumenta su resistencia. Fíjense. El nivel de carga aumenta bastante. ¿Ya? Pero, como decía su compañera, se vuelve frágil, porque no se deforma mucho y llega a romperse. ¿Ya? Es decir, se vuelve como una especie de cristal. ¿Ya? Estamos hablando cerca de los menos 200 grados Celsius. ¿Ya? Lo que, claro, no es tan fácil que eso pase en la vida cotidiana, pero si alguna vez tienen la oportunidad de ir a la Antártida a construir algo, tienen que tener en consideración. ¿Ya? Así que, ojo con eso, siempre presente. La temperatura afecta mucho las propiedades del acero. ¿Ya? No es esa noción, ¿cierto? Casi instintiva que uno cree que el acero lo puede resistir todo, no es tan así. ¿Ya? La temperatura ambiente no es un problema, pero si empieza a variar mucho la temperatura, sea por alta o baja, entonces tenemos que empezar a tener cuidado con eso. Ya. Vamos a llegar hasta ahí, ¿les parece? La clase, como siempre, va a quedar subida a la nube.